que no tienen ningún tipo de entidad financiera afiliada, ¿no? Muchas veces o seguido se confunde a las Afores con un banco, ¿no? Y no tenemos muy poco que ver con lo que hace un banco, dado que aquí son recursos de los trabajadores que están ordenados por ley, que los tiene que administrar una Afore, y esos recursos, por la administración de esos recursos, se cobra una comisión por saldo. A diferencia de un banco que evidentemente recibe depósitos y otorga préstamos, recibe depósitos para los cuales paga tasas de interés muy bajas o a veces hasta negativas en términos reales y da créditos en términos reales pues, bastante altas, ¿no? Entonces, ese margen de intermediación, digamos, que tienen de ingreso los bancos no existe en este sistema, en esta industria. En esta industria, el único ingreso de las administradoras es por la comisión por saldo que cobran de administrar estos ahorros, ¿no? Entonces, esa diferencia es importante para tener claro qué es las Afores. Y de nuevo, hay unas que sí están afiliadas a grupos financieros, otras que son totalmente independientes, como el caso de Invercap en Nuevo León, como el caso de Principal, que es americana, en fin. Entonces, ¿qué quisiera presentarles el día de hoy? Pues un rápido panorama del sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Que está conformado por precisamente las Afores, y darles de manera muy breve, platicarles cómo estuvo la reforma que tuvo lugar en diciembre del año pasado a este sistema. Y primero, déjenme nada más ponerles algo de contexto, ¿no? Seguramente varios de ustedes estuvieron pues viendo que el año pasado hubo discusiones sobre si el sistema de Afores debería de permanecer o debería de consolidarse todo en una sola Afore administrada por el gobierno. También hubo legisladores que propusieron que todo el dinero de los trabajadores se fuera al famoso Banco del Bienestar, ¿no? Antes que se conocía como Bansefi. Eh, y algunos, y estos son gente cercana al presidente incluso, querían que todos los recursos de los trabajadores se fueran al IMSS, regresaran al IMSS para ser administrados por el gobierno de nuevo, ¿no? Un poco con la idea de regresar al sistema de pensiones previo al 97, en el cual los trabajadores activos le pagaban la pensión a los trabajadores ya retirados. Y fue una discusión intensa que al final acabó en una reforma que desde mi punto de vista es muy buena en el sentido no tanto de mejora sin duda las condiciones de los trabajadores, pero sobre todo le da certidumbre a que este sistema puede continuar hacia adelante. No es una garantía absoluta, pero sin duda es un buen paso, ¿no? ¿De qué tamaño es el sistema de ahorro para el retiro? Es bastante grande, la verdad. Ha crecido, representa casi el 21% del Producto Interno Bruto, ¿no? Estos son 4.8 millones de pesos. Vamos a ponerlo en contexto para poderlo entender mejor. El sistema bancario en su conjunto, los 51 bancos que hay en México operando, el saldo de crédito de estos bancos equivale al 22% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el ahorro y los intereses que han acumulado los trabajadores en México en este sistema ya es casi igual que todo el crédito otorgado por los bancos comerciales en nuestro país. Entonces, imagínense la importancia o la relevancia que va alcanzando este sector y que va a alcanzar hacia adelante, porque obviamente estos saldos pues solo se van acumulando, ¿no? Los activos netos del sistema, es decir, los ahorros, crecieron 18% entre enero del 2021 y enero del 2020. De este crecimiento, 2/3 partes son nada más intereses. ¿Cuántas cuentas hay en este sistema? Hay 68 millones de cuentas. Es un sistema que le da acceso a servicios financieros
a muchísima gente. Lo que estamos seguros es que esos 68 millones de cuentas no son personas duplicadas o monimias. Son trabajadores independientes que en algún momento o están activos cotizando o estuvieron en algún momento, tuvieron un empleo formal y su empleador les abrió una Afore. El saldo promedio por cada una de estas cuentas no es muy alto, es de 80,000 pesos y se ha incrementado en 50% en términos reales en los últimos 10 años. Déjenme decirles que en términos de inclusión financiera o de relevancia para la gente, las Afores son el patrimonio más importante que tiene el 30% de las familias mexicanas. Esto es con base en datos del INEGI. Lo que nos dice el INEGI es que para el 30% de las familias mexicanas, este saldo de la Afore, los 80,000 pesos, es el patrimonio económico más importante que tienen. Es decir, el activo que han acumulado que tiene mayor valor. Para otros 50% de las familias en México, es el segundo patrimonio más importante. Entonces, imagínense lo relevante que se ha vuelto el sistema ya en términos de la economía real, ¿no? De la microeconomía. Hay mucho ruido, ¿no? Cuando de pronto se dan minusvalías en las Afores. Y todos los periódicos y la prensa reporta que las Afores tuvieron minusvalías, ¿no? La verdad es que a pesar de que se ha hecho un esfuerzo bastante grande para tratarle de explicar tanto a los trabajadores como a la prensa que las minusvalías son temporales y que se deben a variaciones o a incertidumbre en el mercado y que estas no representan pérdidas, la verdad es que no se entiende mucho, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo es posible? Si hoy tengo una acción que vale 100 pesos y de pronto para mañana vale 50 pesos, pues ya perdí dinero. ¿Cómo dicen que no perdí dinero? Bueno, porque estos movimientos en el mercado son de corto plazo. El mercado de valores, que es donde principalmente o a través del cual invierten las Afores, siempre en la historia de la humanidad ha tenido rendimientos reales positivos. Entonces, lo que podemos ver en cualquier mercado bursátil es que tú tienes una línea en términos reales de intereses positivos a lo largo del tiempo. Y lo que tienes cuando haces un zoom a esa línea recta son variaciones a lo largo de esa recta positiva. Y esas variaciones es cuando vemos que de pronto pues se cae la bolsa, pero de nuevo en el largo plazo lo que se tienen siempre son rendimientos positivos y esa es toda la teoría económica que además está sustentada en datos en la realidad que hicieron que cambiáramos a este sistema de pensiones, un sistema de pensiones en el que cada persona ahorra parte de su ingreso a lo largo de la vida laboral, una administradora profesional invierte esos recursos y los multiplica para tener un saldo que nos permita tener una buena pensión al final de nuestra vida laboral. Sin embargo, es muy difícil cuando se dan minusvalías. Fíjense aquí lo que podemos ver son un poco lo rojo son minusvalías, lo azul son plusvalías registradas cada año, ¿no? Lo que pueden ver es que en el 2016 tuvimos plusvalías, es decir, el valor de los ahorros de los trabajadores se incrementaron en casi 7,000 millones de pesos. En el 2017, 246,000 millones de pesos. En el 2018, los valores, ¿no? En los que se tenían invertidos disminuyeron su valor en 9,000 millones de pesos. Pero para el 2019 ya teníamos plusvalías otra vez de 486,000 millones. El año pasado 552,000 y ahorita vamos en 86,000. Entonces, como pueden ver, estos movimientos de nuevo son temporales y se acaban siendo eliminados porque los mercados siempre crecen. Y esa es la teoría detrás. ¿Qué rendimientos han pagado las Afores en México? Los intereses históricos que han pagado las Afores
es del 11.33% al año. Yo les pido que piensen un segundo, por favor, en cuánto les paga de intereses la cuenta de ahorro que tienen en el banco o las inversiones que tienen, no sé, en CETES Directo o en algún otro instrumento, y lo comparen con este 11.33. Evidentemente, este porcentaje de rendimiento es bastante alto en comparación con otros instrumentos financieros, y la ventaja es que los trabajadores tienen acceso a este rendimiento a partir de, pues desde un peso que lo ponen, pueden agregar dinero a sus cuentas de ahorro en el SAR. En términos reales, este rendimiento ha sido del 5.62, es decir, quitándole la inflación. También este sistema, a diferencia del anterior que teníamos, que le llamamos de beneficio definido o de reparto, tiene una ventaja clarísima, ¿no? Y es que, pues, ese dinero que se va acumulando es de cada trabajador, no es del gobierno. La pensión de los trabajadores no está sujeta a que el gobierno tenga o no tenga dinero, está sujeta a que se administren bien sus ahorros y se inviertan y generen rendimientos, ¿no? Y además, dado que ese dinero es de los trabajadores, desde el 2009 se estableció la posibilidad de que si había desempleo, que si algún trabajador quedaba desempleado y en 45 días no encontraba un trabajo, podía hacer un retiro parcial de su fondo de ahorro para el retiro. No es lo ideal, no es un uso que nosotros creemos que sea el mejor, pero sin duda es una ayuda, dado que en México no tenemos un seguro de desempleo. De esta manera, cualquier persona que queda desempleada puede solicitar a su Afore, ya sea a través del IMSS o del ISSSTE, dependiendo de con quién esté afiliado, un retiro parcial por desempleo de hasta el 10.5% del saldo de su cuenta de Afore, para, obviamente, poder sobrevivir pues, en los meses que esté sin empleo. En este episodio tan complicado que hemos tenido de pandemia, de cierre de las operaciones de muchas empresas y que el desempleo se ha incrementado de manera relevante, pues ya ha sido fundamental este apoyo, ¿no? Han habido casi 2 millones de personas que se han acercado a solicitar estos recursos durante el 2020 y han retirado pues cerca de 19,000, casi 20,000 millones de pesos de las Afores. Es un monto muy pequeño en comparación con lo que tienen las Afores. Son 20,000 millones de más de 4 millones de pesos. Pues en realidad el porcentaje es mucho menos del 1%, ¿no? Pero de todos modos son recursos que para las familias han sido muy útiles en estos momentos. También hemos visto que el ahorro extra que ponen los trabajadores, pues ha venido incrementándose de manera importante. Se ha multiplicado por 2.2 veces en los últimos 3 años ese monto de ahorro voluntario. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque la realidad es que por muchos años, y hasta diciembre del año pasado, todos los trabajadores afiliados al IMSS solo ahorrábamos el 6.5% de nuestro sueldo. Y a partir de la reforma, ese monto va a cambiar, pero ese monto de ahorro era muy pequeño y a lo que nos estaba condenando era a que la pensión que tuviera un trabajador como porcentaje de su último ingreso fuera de apenas el 30%. Entonces, con un ahorro mayor, en realidad ese porcentaje se va a incrementar al 70%, es decir, cuando un trabajador en México promedio se retire, estaría ganando el 70% de pensión de su último ingreso. Y eso es por la reforma que se llevó a cabo en diciembre pasado. Entonces, bueno, dado que el ahorro era poco, pues era muy importante que hubiera estas aportaciones adicionales. Han venido creciendo, no lo suficiente, pero sí vemos que mucha gente que dejó de gastar y mantuvo su trabajo, afortunadamente, durante la pandemia, incrementaron el ahorro voluntario en la Afore, ¿no? Ahora, este
tema de los recursos de los trabajadores, la verdad es que es bien importante porque al principio de este sistema en 1997, que es la gráfica que están viendo aquí del lado izquierdo, eh, casi el 100% de los recursos estaba invertido en deuda pública, en deuda del gobierno de México. Esos recursos financiaban al gobierno de México. Hoy esa composición ha cambiado mucho, solo la mitad financia al gobierno y la otra mitad está invertida en deuda privada, en acciones de empresas nacionales y extranjeras, en deuda nacional y extranjera, en otro tipo de instrumentos como las fibras, los SECADES, que son fideicomisos que recogen dinero de las AFORES y se invierten en proyectos, sobre todo desarrollo de infraestructura, carreteras, parques eólicos, cualquier tipo de infraestructura pública que se puedan imaginar, y en proyectos inmobiliarios, ¿no? Como plantas de manufactura, centros comerciales, etcétera. En términos de rendimientos netos, este es otro de los grandes mitos o críticas a las AFORES, ¿no? Que cobramos mucha comisión, que las comisiones que cobran las AFORES son muy altas en comparación con otros países. Y aquí un poco lo que quisimos poner en esta lámina para que se vea clarísimo es cuánto es el rendimiento neto. Al final, el beneficio para el trabajador es lo que ahorra, cuánto le obtienes tú de intereses como Afore, restándole la comisión que le cobras a los trabajadores. Y como pueden ver, el rendimiento de México es bastante bueno cuando lo comparamos pues, con otros países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Irlanda o Chile, Colombia, Finlandia, pues ellos pagan un rendimiento neto ligeramente superior al que paga México. México está pagando 10.2% neto de comisiones, es decir, restándole la comisión promedio, que en nuestro país este año es de 0.88%, es decir, 88 centavos por cada 100 pesos que administra la AFOR al año. Y obviamente el rendimiento neto que se está pagando pues es superior al de Suiza, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, países con un nivel de desarrollo económico mucho más avanzado e incluso otros países en vías de desarrollo como República Checa, Polonia, Turquía, Portugal, etcétera. Entonces, un poco, creo que esto da una primera impresión de lo que es el sistema de ahorro para el retiro, de lo que son las AFORES, de lo que sí hacen, de lo que no hacen. Y tenían grandes retos las AFORES, ¿no? Justamente lo que teníamos es que había una muy poca, una pobre expectativa de que los trabajadores afiliados al IMSS tuvieran una pensión. ¿Por qué? Porque la reforma de 1997, que acabó con el sistema de beneficio definido y creó este nuevo sistema de cuentas individuales o de contribución definida, porque está definido lo que cada trabajador aporta a su cuenta, era en primer lugar del 6.5% y se necesitaban 1,250 semanas o 24 años de trabajo en un empleo formal para alcanzar una pensión. Como se podrán imaginar, con los altos niveles de informalidad que hay en nuestro país y los sueldos bajos que hay, pues eso nos estaba provocando que tuviéramos una expectativa que solo el 30% de los trabajadores lograran esos 24 años de trabajo en un empleo formal y que por el otro lado, si lo lograban, el monto que hubieran ahorrado con solo el 6.5% de ahorro de su sueldo, pues los condenara a una pensión, ya les decía, del 27% de su último ingreso. Y pues eso no era aceptable. Todo el mundo lo sabíamos, reguladores, autoridades, empresas, trabajadores, pero nadie quería poner el dinero, ni nadie quería abrir esa ley, porque como se podrán imaginar, pues es bastante controvertida. Bueno,
De manera muy sorpresiva, porque la verdad es que muchas administraciones pasadas quisieron hacerlo, Calderón, ¿no? Fox, Calderón, eh, después Peña Nieto, quisieron modificar la ley del SAR para incrementar el ahorro obligatorio y para disminuir el número de semanas y hacer otras mejoras a la ley. Y es muy curioso que haya sido hasta la administración de López Obrador, que la verdad es que ha hablado muy seguido en contra de las AFORES, ¿no? Con esta idea de que cobraban mucho, que han explotado a los trabajadores, que le han robado el dinero a los trabajadores y como ahorita les mostraba, pues no, esa historia no es real, ¿no? Lo que sí es real es que cuando el dinero estuvo administrado por el gobierno de México, por ejemplo, por el IMSS, pues se mandaron construir estadios de fútbol, de béisbol, se financiaron equipos de béisbol con los recursos de los trabajadores. Y en lugar de multiplicar los recursos, pues se perdieron. Y al final el gobierno tenía que sacar de su gasto, de los impuestos, de la recaudación general, para pagar las pensiones de los trabajadores. Nada más que como cada vez México va a tener un mayor número de adultos mayores que requieren una pensión, pues el gobierno mexicano ya no tendría el dinero necesario para seguir pagando ese tipo de pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? En diciembre se reducen las semanas de cotización con esta reforma que lleva el Consejo Coordinador Empresarial, la discute con el secretario de Hacienda, la discute con los trabajadores y después con el presidente. ¿Y qué es lo que ofrece el Consejo Coordinador Empresarial? Es una reforma integral que disminuye el número de semanas para acceder a una pensión, incrementar el ahorro obligatorio del 6.5% del salario de los trabajadores al 15% y que sea el sector privado el que lleve a cabo el incremento del 6.5 al 15%, pero que lo haga de forma gradual, no de un jalón, en un periodo de 10 años, y ese periodo de 10 años que permita gradualidad, que le permita a las empresas planear ese incremento de las contribuciones de los trabajadores, pero sobre todo, y este es un concepto muy importante en economía, ¿no? Lo que es la incidencia legal y la incidencia económica. Lo que es la incidencia legal de un impuesto es quién le entera ese dinero al fisco, ¿no? En este caso, pues al IMSS. Y la incidencia económica es quién acaba realmente pagando ese impuesto. En el CCE se tenía muy claro que la incidencia económica de este incremento pues no iba a parar necesariamente en los empresarios, sino que se puede trasladar a través de muchas formas, ¿no? Del nivel de precios de los bienes y servicios que se ofrecen, en las negociaciones salariales con los trabajadores, etcétera. Pero sí era la mejor manera de comprometer un cambio en el sistema y de poderlo hacer ya. Con esa idea en mente, se lleva la propuesta. Las semanas de cotización se disminuyen de 1,250 semanas, es decir, 24 años, a 750 semanas, es alrededor de 15 años en un empleo formal. Y eso sí ya es mucho más asequible para el 90% de los trabajadores. Por el otro lado, el nivel de pensión se incrementa, pero se incrementa sobre todo al momento en el que va a haber mayor aportación, pues la tasa de reemplazo, que es esta proporción de la pensión respecto al último salario percibido, se va a incrementar del 30% o 27% que les había dicho al 70% en promedio. Pero para quienes ganan, por ejemplo, un salario mínimo, la pensión incluso va a ser mayor que su sueldo cuando estaba como trabajador activo. ¿Por qué? Porque se están focalizando los recursos a los que menos tienen. Entonces, hay un aumento de las aportaciones obligatorias, hay una disminución de las semanas de cotización y para todos aquellos que el monto acumulado en su Afore no sea suficiente para que sea mayor a la pensión mínima garantizada, una pensión mínima garantizada que establece el gobierno se va a quedar con los ahorros de su Afore, pero a cambio le va a pagar esa pensión mínima garantizada que ahora va a ser mayor.
Ya para concluir, lo que yo les diría es que el esquema de cuentas individuales pues tiene varios beneficios para los trabajadores, ¿no? El primero es que el trabajador ahora sí está en el centro del sistema. Ya no es un tema de sustentabilidad fiscal, de que el gobierno no va a tener dinero. Con esta reforma realmente lo que se está garantizando es que los trabajadores afiliados al IMSS vayan a tener una buena pensión y que por lo menos el 90% de los trabajadores logre el número de semanas mínimo para tener una pensión. Segundo, esta cuenta individual permite que en casos de emergencia la gente pueda acceder a un recurso que no existía en el otro sistema y que, de nuevo, insisto, no es que lo promovamos, no creemos que es bueno. Creo que lo mejor es que exista un seguro de desempleo y que incluso parte de lo que se le paga a la FORE se pueda destinar a comprar un seguro de desempleo, pero sin duda son recursos de los trabajadores que le dan acceso en casos de emergencia. El segundo tema es que es la puerta de inclusión financiera más relevante que hay en nuestro país, porque tú tocas un empleo formal y de inmediato tienes una FORE. Es una cuenta de ahorro que te da acceso a rendimientos que, como veíamos, pues no ofrecen ninguna otra entidad financiera, sobre todo desde un peso de ahorro, ¿no? Igual hay fondos de inversión que te pudieran pagar tasas de interés más altas, con mucho mayor riesgo, y con mucho más dinero, con millones de pesos para poder acceder a esos fondos. El otro punto muy relevante de este círculo virtuoso es que los recursos de los trabajadores pues no están yendo a financiar estadios de fútbol, gasto corriente del gobierno o camisetas de los equipos de béisbol, ¿no? Sino que estos recursos se están invirtiendo para desarrollar al país, para financiar empresas, para financiar proyectos de infraestructura, y eso pues, genera un círculo virtuoso porque también crea empleos. Ayuda, obviamente, a las finanzas públicas. El gobierno ya no tiene las cargas fiscales que tenía antes por los malos manejos, además, que habían hecho de los recursos de los trabajadores. Y hoy ayuda, es una solución a las cargas fiscales que no ha resuelto, por ejemplo, muchos estados y municipios que no han hecho reformas para crear un régimen de cuentas individuales que también le quiten presión a las finanzas públicas, que cada trabajador vaya ahorrando para su retiro en lugar de que sean los estados quienes pagan con impuestos. Y ya finalmente, pues es una protección para la vejez y sobre todo, y muy importante, termino con esto, los trabajadores son dueños de sus ahorros. Todos los dineros, todos los trabajadores recuperan lo que ahorraron, nunca lo pierden. Y para el 80% de los trabajadores, pues ha sido el patrimonio más importante que han tenido. Pues hasta aquí mi exposición. Yo más bien quisiera saber si tienen preguntas. Oye, Alex. Discúlpame, Bernardo. Sí, ahí alguien se quitó el mute. Adelante, Bernardo. Quedo atento por si tienen preguntas. No entré al máximo detalle de la reforma porque estos son los conceptos fundamentales, pero estoy a la orden para contestar obviamente cualquier duda. Bueno, pues yo creo que en esa sintonía agradecerte tu excelente presentación aquí, querido Bernardo. Pues como sabes, es un tema muy importante para el desarrollo, como dices, del país, y más que ahorita los recursos se están yendo a la no productividad. Entonces, yo sí quisiera abrir aquí el foro a tener una plática, un diálogo con algunos de los asistentes aquí que nos hagan algunas preguntas. Yo creo que yo traía ahí el tema, para empezar, el tema de la comisión regulatoria y las comisiones, que ya abordaste un poquito sobre el tema. Si quieres, dejo espacio a que, aquí veo que quiere hacer una pregunta. Adelante, creo que es Tenoch, ¿ah? ¿Cómo están? Sí, Buenos días. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, De nuevo, gracias por estas grandes sesiones que haces, que son muy ilustrativas para todo México. Muchas gracias para todos nosotros. Bernardo, ¿cómo estás? Yo soy Tenoch Ochoa, soy socio de Jorge López en el tema de millas para el retiro. Encantado de conocerte, aunque sea por aquí en este momento. Y yo quisiera que nos platicaras cómo va el tema del ahorro voluntario, ¿no? Que nosotros hemos hecho tanto énfasis en ese tema,
que yo creo que es algo importantísimo que los mexicanos debemos tener en consideración para ahorrar voluntariamente para nuestro retiro, y que, bueno, vemos varias plataformas. Nosotros somos una, creo, de las más importantes que hay hoy en el país para hacer este tipo de ahorros, que creo que contribuyen a que los mexicanos lleguen a la vejez no tan pobres, ¿no? Entonces, quisiera que nos compartas esa parte, ¿no? Por favor. Con mucho gusto, Tenoch, qué gusto también conocerte por acá y saber Igualmente. que eres socio de mi buen amigo Jorge López. Es un extraordinario profesional de estos temas y además un aliado importantísimo en la reforma que llevamos a cabo, ¿no? Además, obviamente, lo que hacen en Millas para el Retiro. Como decía, el ahorro voluntario, la verdad es que ha venido creciendo. Hoy equivalió en el 2020, bueno, más bien el saldo que tenemos de ahorro voluntario a enero, al cierre de enero pasado, es de 126,800 millones de pesos, ¿no? Pues es una cantidad muy importante. Se ha duplicado en los últimos 3 años. Creemos que en buena medida la pandemia, digo, ha sido una tragedia para muchos, para otros ha tenido elementos positivos, ¿no? Como gente que mantuvo el empleo y disminuyó sus gastos por el encierro, obviamente. Y en ese sentido, los recursos disponibles que fueron teniendo, la verdad es que muchos los han invertido en las Afores y eso explica en gran medida el crecimiento del ahorro voluntario. Hay que decirlo, esto representa el 2% del monto total o del saldo total que administran las Afores. Es muy poco. Sí necesitamos crear mucha más conciencia. Y se ha invertido muchísimo. Yo te diría que casi todo lo que se ha invertido en materia de publicidad y mercadotecnia en el sector ha sido para tratar de promover el ahorro voluntario a lo largo del tiempo. Y creo que no ha sido muy efectivo, la verdad. La gente estaba acostumbrada en México a que tú no te preocupas por tu pensión hasta que ya estás casi por retirarte, ¿no? Y en un sistema de cuentas individuales, lo decimos medio en soundbite, en Amafore, pero es cierto, el retiro es una cosa de jóvenes ahora, ¿no? Con este tema de cuentas individuales, un peso que tú dejas de ponerle a tu cuenta de Afore hoy es dinero que estás perdiendo por los intereses que te puede generar, ¿no? Y que son del 11% anual, como estábamos viendo, 10.5% neto de comisiones. Y es dinero que estás dejando en la mesa y que puedes, obviamente, recuperar cuando te vas a retirar y que se multiplica. Entonces, creo que sí tenemos que hacer mucha conciencia en los jóvenes, sobre todo, que este sistema de pensiones ya cambió, ¿no? Y que te tienes que ocupar del retiro desde ahorita y no cuando tienes ya 60, 65 años, porque ahí ya no hay mucho que hacer, ¿no? Si no acumulaste bastante. Y la manera de tener exactamente, la verdad es que es bastante fácil saber cuánto quieres, tú decides cuánto quieres tener de pensión, ¿no? En este sistema. Si dices, oye, si yo quiero cuando me retire ganar 50, 100 mil pesos, 150 mil pesos, tú puedes entrar a las calculadoras que tiene CONSAR, que tienen las propias Afores, que tiene el ISAR, ¿no? Que es la página de internet del sistema. Y tú pones más o menos cuál es tu saldo, cuál es tu ingreso mensual y cuál es la pensión que tú quieres tener. Y ahí te va diciendo exactamente cuánto le tienes que poner de ahorro voluntario. Pero sí parte de la base que tenemos que cambiar la conciencia, particularmente de los jóvenes, pues de cómo funciona este sistema. Es poco lo que tenemos, digo, a pesar de que las cifras están creciendo muy importantemente, pero es poco aún. Idealmente, decían los abuelitos y no se equivocaban, que el porcentaje que deberías tener de ahorro es más o menos entre el 25 y el 30% de tus ingresos, ¿no? Para poder más o menos mantener tu mismo nivel de vida cuando te retires. La verdad es que esa es una cifra muy generosa de ahorro, pero con que tengamos el 20% ahorrado es más que suficiente. Y en este sistema ya vamos a tener el 15% por mandato de ley, ¿no? Entonces, realmente ponerle un 5% más de tu ahorro voluntario cada mes, pues no es mucho esfuerzo
para una buena parte de la población. Para quienes ganan menos, ¿no? Que es quienes ganan hasta 5 salarios mínimos, que es el 80% de los mexicanos, este sistema le va a garantizar que tengan pensiones bastante buenas. En promedio, la tasa de reemplazo, ¿no? Esta proporción de pensión sobre el último ingreso, será para estos niveles de salario mínimo, será como el 80% en promedio. Entonces, es bastante buena, pero sí, clases medias y hacia arriba, sí es necesario hacer este esfuerzo de ponerle más recursos. Muchas gracias y estaremos en contacto. Te manda muchos saludos, Jorge. Gracias, igualmente. Ahí por ahí tiene una pregunta Agustín Pimentel. Adelante, Agustín. Hola, buenos días. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos. Mi pregunta es así, ¿por cuánto tiempo y qué porcentaje del salario tiene que meter un trabajador para tener el retiro del 100% de su último cheque? Contando de, como lo acabas de comentar, de que obviamente suben de salario. Y la otra pregunta es, vamos a decir que un trabajador empieza a ahorrar en su Afore ya tarde en su vida, vamos a decir a los 30, 35 años. Puede, o sea, esas cantidades voluntarias más del mínimo pueden ser equitativas a lo que él aporta, es decir, dobletear para alcanzar más rápido estas semanas de decir, el mínimo de semanas que tiene para retirarse. Hola, Agustín. Fíjate que es muy buena pregunta. ¿Cuánto se tiene que ahorrar para tener más o menos el mismo nivel de ingreso? Normalmente tu curva salarial, ¿no? Pues es una curva como si fuera una distribución normal, ¿no? Primero va creciendo, llega a un punto máximo y luego empieza a crecer. En teoría, tú lo que tendrías que hacer es mantener, con que tuvieras entre el 70 y el 80% de tu último salario como, eh, como porcentaje de tu último ingreso, la verdad es que vas a estar bien, vas a mantener tu misma calidad de vida. Y para eso, un ahorro de entre el 15 y el 20% del ingreso es suficiente. Si quisieras más, te digo, pues la regla de dedo es como entre el 25 y el 30% para tener lo mismo. Pero tienes que empezar, obviamente, pues lo antes posible. Ahora, para estar checando esto y estar monitoreándolo, porque es algo que tenemos que hacer, ¿no? Así como vemos nuestro estado de cuenta de la cuenta de ahorro de inversión, igual tienes que hacerle con la Afore. Y hoy cada vez es más fácil hacerlo vía internet o el teléfono o celular. Pero bueno, fíjate que no hay descuento de semanas, nosotros queríamos justamente poner el tema de compra de semanas en la reforma, ¿no? Que si tú ahorrabas más, pudieras comprar semanas de cotización. Desafortunadamente esa parte no la quisieron meter ahí los reguladores, la verdad es que aceptaron como la expresión mínima de la reforma que estábamos proponiendo como Consejo Coordinador Empresarial y no se puede. Pero es una idea que yo creo que se tiene que seguir empujando y en algún momento pues legislar, ¿no? Hace sentido que si tú quieres ahorrar más, también puedas aportar semanas de cotización. Pero hasta ahora no se puede, Agustín. Muchas gracias. Buen día. A ver, la siguiente, Rosa María Nasif, adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. De AMDA, Chihuahua. Mi pregunta es, ¿sigue habiendo diferencias entre la ley anterior y la ley actual, verdad? En cuanto a semanas cotizadas y todo eso. Fíjate que sí, Rosa María, efectivamente en la ley 73, las personas se pueden retirar con 550 semanas, ¿no? Y obviamente como ese es un sistema de beneficio definido, no de contribución definida, las pensiones son
pues un porcentaje del último ingreso, así se define, ¿no? Y en algunos casos esas pensiones podrían ser hasta de 80,000 pesos mensuales, ¿no? Es un sistema muy regresivo, es decir, te gastas más dinero en quienes ganaron más durante su vida útil, no focaliza los recursos en los que menos ganan, pero esa ley, digamos, no se modificó con esta reforma. Todos los derechos que ya habían adquirido los trabajadores al amparo de esa ley se mantienen y no hay cambios. Perdón, pero sin embargo el ahorro voluntario también lo pueden hacer y obtener los rendimientos que Claro, estás comentando. cualquier trabajador puede abrir una Afore y hacer aportaciones voluntarias y obtener esos rendimientos, incluso como un mecanismo de inversión para cualquier mexicano, pues es un instrumento útil, ¿no? Ahí nada más hay que tener cuidado porque tú puedes hacer ahorro voluntario y ese ahorro voluntario lo puedes retirar pues casi que cuando tú quieres, ¿no? El tema es que cuando sacas ese dinero, te cobran ISR por los rendimientos que hayas obtenido. Si tú ese ahorro, en lugar de decir que es ahorro voluntario, lo pones como ahorro complementario para el retiro, tú no lo puedes sacar en cualquier momento, solo lo puedes sacar cuando cumplas 65 años y ya pidas tu Afore, pero no pagas ISR. Entonces, nada más ahí es una decisión que hay que tomar. Si lo quieres como una cuenta de ahorro, porque paga muy buenos rendimientos, está bien, nada más que tengas en cuenta que igual que si lo tuvieras en un banco o en un fondo de inversión, pues vas a pagar ISR. Si lo dejas para tu retiro como ahorro complementario, ahí sí no pagas nada. Por último, sobre la incertidumbre y los rumores que se corren de que ese ahorro es posible que lo toque López Obrador para llevárselo a los ninis o algo, por eso muchas personas nos están esperando a los 65, ¿no? Por eso prefiero pagar el ISR y retirarlo antes. O sea, ¿qué posibilidades hay de que sí realmente lo pasen o nos dejen sin nada, por decirlo? Mira, yo te diría que el año pasado les comentaba que por ahí de mediados de año sí hubo varias iniciativas de legisladores que decían pues, que la 4T agarrara todos esos recursos, que regresáramos al esquema de beneficio definido y que el gobierno prometiera el pago de las pensiones, ¿no? Y que ahorita usara esos recursos. Con la reforma que se llevó a cabo, pues obviamente todo esto estuvo en la mesa y se discutió, ¿no? Entonces el presidente me parece mandó una señal clara de que no va por ahí, de que no es lo que quieren hacer o lo que les convenga. Pero yo no descartaría, Rosa María, que si las finanzas públicas se deterioran, pudiera haber algún tipo de intento o propuesta de legisladores. De ahí a que prosperen, la verdad es que la veo complicada. Parte de la idea de que el Consejo Coordinador Empresarial empujara la reforma era justamente para prevenir que se ocurrieran este tipo de cosas, ¿no? Evitar inconformidad social con el pago de pensiones, evitar que poca gente tuviera la pensión, evitar que se expropiaran los ahorros de los trabajadores, poniendo dinero del sector privado. Y déjame decirte que de manera muy importante se involucraron pues nuestros socios comerciales como Estados Unidos. Tú sabes que hay oferentes o proveedores del servicio de Afores, que son extranjeros, que son empresas americanas, y que sería una expropiación, ¿no? El que eso pasara. Entonces también hubo participación de ellos para que pues, se viera que estaban atentos a este tema y que no es una buena ruta. Yo creo que la reforma pues, es un mensaje en el sentido positivo, ¿no? De decir, oigan, estamos fortaleciendo este sistema, no lo estamos desapareciendo, no lo vamos a echar para atrás. De todos modos hay que estar pendientes, pero no es sencillo. Si llegara a pasar una cosa así, realmente México estaría en un escenario terriblemente complicado. Yo diría sí, ya muy cercano a lo que ha pasado en países como Venezuela, Nicaragua, etcétera, ¿no? No lo veo factible gracias afortunadamente a esta reforma que se dio en diciembre. Muchas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias.
La siguiente de Jorge Cruz me escribió que no podía hablar, pero ¿cuál es tu opinión, Bernardo, sobre los planes personales de retiro y los planes de pensiones privados? Yo Luego creo que tenemos una... Discúlpame, hay dos, tres preguntas más, después de esta. muy bien. No, yo rápidamente diría que son muy buenos, o sea, son planes hechos a la medida, ¿no? Justamente, por ejemplo, dentro de las cosas que hace Jorge López, ¿no? En Vitalis, ahorita que lo mencionaba Tenoch, es diseñar planes personales para empresas o para personas físicas. Y son muy útiles porque los hacen, pues, de acorde a tus necesidades, a tu estilo de vida, a tus ingresos, a tus planes futuros. Entonces, es, digamos, que el servicio ya más especializado, más allá de la Afore, son buenos. Lo único es que hay que tener cuidado en que tengan un buen track record de inversiones, ¿no? Un buen historial de inversiones y de rendimientos, porque muchas veces esas empresas invierten de manera directa los ahorros de los trabajadores y no están supervisadas ni reguladas por alguna autoridad, como el caso de las Afores, la regula CONSAR. Pero si se ve un buen historial, si es gente seria, de nuevo, como Jorge, como Vitalis, son productos buenos, ¿no? La siguiente de Federico Talavera. Adelante, Fede, si quieres hacerla tú. Y luego pasamos a Mauricio Zambrano. Sí, buenos días. Nada más rápidamente, no sé si ya lo comentaron, pero del total de los ahorros del país, ¿cuánto está invertido? ¿Se tienen que invertir todos o esa elección del trabajador? Gracias, Federico. Mira, rápido muestro esta lámina. La verdad es que todo tiene que estar invertido. Está el pie del lado derecho de su pantalla, dice cómo están invertidos los recursos a enero del 2021, ¿no? Entonces, el 100% de los 4 millones de millones están invertidos, el 50% en deuda del gobierno mexicano, 14.4% en deuda privada, es decir, deuda de empresas, deuda internacional casi el 1%, renta variable nacional, que son acciones de empresas mexicanas, casi el 5%, acciones de empresas en el extranjero, 21%. Estos fideicomisos que les platiqué que invierten en infraestructura, se llaman estructurados, es 5.61%. En proyectos inmobiliarios el 2% y en mercancías y monedas de otros países apenas el 0.5%, ¿no? De acuerdo, Pero realmente todo la tiene duda que era estar invertido. si por ley, exacto, todos los ahorros tienen que invertirse. Muy bien, gracias. De nada, Fede. Adelante, Mauricio. Hola, buenos días, Álvaro, Bernardo, muchas gracias. Yo tenía la inquietud de preguntarte, Bernardo, ¿cómo crees que afectará el plan de disminución de comisiones que se dio en la última reforma para la sana competencia entre las Afores en México? Y si crees que la intención final es ir hacia un sistema como en Chile, que hay muy pocas operadoras de fondos de ahorro. Yo creo que a nadie le sirve que haya pocas administradoras, ¿no? El que haya más siempre genera competencia, experiencia, sobre todo cuando vienen de otros países, experiencias nuevas, tecnologías distintas, ¿no? Entonces yo creo que a nadie le sirve que haya menos administradores. Sí, esta idea terca de poner un precio máximo a las comisiones me parece, digo, todos los que hayan estudiado el curso introductorio básico de economía, uno sabe lo que provocan los precios máximos y los precios mínimos, ¿no? Distorsiones en los mercados. Un precio máximo lo que genera es que los oferentes o las industrias quieren a ese precio ofrecer menos y los trabajadores, en este caso, o los consumidores, demandan más. Y se crea un gap entre lo que se ofrece y lo que se necesita. Entonces, no es bueno. Me parece increíble que a estas alturas de nuestra economía y del país
se siga pensando que estos precios máximos sirven o son positivos. La verdad es que Consara había sido muy efectivo en disminuir las comisiones en el tiempo. Imagínense que estaban, lo cual eso sí era un robo, 27%, ¿no?, del saldo, y ahora están en 0.88% sobre saldo. Entonces, sí, Consara ha sido muy efectivo en disminuirlas. Yo creo que era absolutamente necesario el precio máximo. Pudiera ser, Mauricio, que alguna Afore tuviera problemas en el corto plazo, pero la verdad es que también su negocio, si le invierten tantito ahorita para pasar esta compresión de los ingresos, pues el negocio se ve bien hacia adelante, ¿no? Fíjate, el porcentaje de ahorro, decía yo, que es del 21% del PIB, va a ser el 30% del Producto Interno Bruto en 10 años. Entonces, si tú le inviertes tantito y aguantas ahorita el apretón de comisiones que están haciendo, pues tienes un negocio que es rentable, muy rentable hacia adelante. Yo no veo que se vayan a salir por eso, ¿no? Al contrario, si yo tuviera una Afore o tuviera la posibilidad de poner una, lo haría porque creo que es un buen negocio, está bien regulado y han tenido buenos resultados. Muchas gracias. Yo creo, veo una mano arriba más, Bernardo, si quieres, tomamos esta última pregunta. Dice RMQ, ¿quién será? Adelante. Soy Renato Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Álvaro? Adelante. Perdón, es que la tuve que tomar el celular y no sé cómo ponerme el nombre en el aparatito. Órale, adelante. Hola, gracias a todos. No, pues una pregunta nada más. Ahí en el tema de la narrativa que consistentemente ha manifestado esta administración, y es un tema que viene ya de no solo de esta administración, sino de otros o de otras posturas críticas frente al sector, se ha dicho que, tocando el tema de las comisiones, que, a ver, México, las Afores han descansado para su análisis en el rendimiento que en realidad le corresponde el mérito al mercado. También, ¿por qué? Porque tenemos en México un mercado muy pequeño en volumen y eso te hace presumir que pues no lo has descremado, que tienes los grandes proyectos. Me voy, por ejemplo, al sector inmobiliario comercial. Pues ahí tienes los grandotes, los grandes proyectos de infraestructura o de inmobiliarios están desarrollados en mercados más robustos, pues existen proyectos ya más de riesgo porque ya se descremó el mercado. Entonces, detrás de esas tasas de rendimiento, no se obvia el que las Afores podrían ser más competitivas en términos de sus comisiones y que, por ejemplo, se ha explorado la idea de que se traten de mantener los niveles consistentes con los de los demás países de la OCDE, que también es un tema que se ha explorado en el tema de las comisiones bancarias. Y tratando de centrar la discusión o desmitificar esta narrativa, a mí me parece que uno de los temas que son útiles cuando se entra en esta discusión es decir, bueno, es darle al toro por los cuernos y decir, a ver, hay cosas que sí, antes de satanizar todo, vamos a identificar las cosas que a lo mejor sí se podrían mejorar y cómo las mejoramos para poder establecer un diálogo más constructivo. ¿Cómo lo ve Amafor? O sea, ¿hacia dónde se ve? ¿Se ve atacando este tema diciendo, no, pues es que el libre mercado y hasta donde nos permita la oferta y la demanda? Una disculpa, intervengo, Renato. Sabes que yo ya me extendí un poquito más de tiempo. Bernardo se tiene que salir, tiene otra conferencia. Pero contesto esta, Álvaro, y muchas gracias, Renato. Mira, justo les estoy proyectando, ¿no? Por esto, sí creo que hay narrativas
muy perjudiciales, que no hemos sido muy buenas las Afores en tratar de dar a conocer, ¿no? Esto que les platicaba de los niveles de rendimientos, de las comisiones, pero la verdad es que sí se ha creado a lo largo de 23 años de existencia del sistema, pues se han creado cuerpos muy profesionales de gente dedicados a invertir, ¿no? Recursos. Y la verdad es que la decisión no la toma una persona en la Afore de dónde se invierte, la toman un conjunto de personas en los comités de inversiones. Hay expertos independientes que además supervisa CONSAR que cumplan con las características o los requisitos mínimos, ¿no? Para poder ser un consejero independiente y asesorar a las Afores en dónde poner el dinero de los trabajadores. Y esas capacidades que se han desarrollado a lo largo del tiempo, la regulación que emite CONSAR, la supervisión de CONSAR, pues la verdad es que es lo que ha redundado en que estos rendimientos se den de esta manera, ¿no? O sea, si te pudiste dar cuenta, el rendimiento neto de comisiones está por encima de lo que paga Estados Unidos, países muy desarrollados. Y mira, creo que aquí esta lámina da un poco más de información, ¿no? Imaginemos una persona que invirtió 10 pesos en 2008. A diciembre del 2019, perdón que no la tengo actualizada, pero obviamente el resultado sería todavía más positivo. Alguien que invirtió en el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en el 2008, 10 pesos, hubiera tenido a diciembre del 2019 casi 20 pesos. Si los hubiera invertido en inflación, ¿no? En UDIs, tendría 16.17 pesos. Si las hubiera invertido en CETES a 28 días, tendría 20.16 pesos. Y si la hubiera invertido en la Afore, tendría 24.53 pesos. ¿Por qué? Pues porque la Afore invierte, como vieron el PAI que les enseñé hace unos minutos, pues una parte en deuda gubernamental, otra en empresas nacionales, extranjeras, en deuda, en otro tipo de proyectos. Y esa combinación, que es la que arman los equipos de inversión y los comités de inversión de las Afores, pues sí es único y es lo que hace que el rendimiento que encuentran sea muy bueno. Ya olvídense que eso pasara en el sistema de beneficio definido cuando el IMSS administraba estos recursos, ¿no? Se lo gastaba literalmente en el gasto corriente y en ocurrencias, déjenme ponerlo así, pues como los estadios de béisbol, de fútbol, bla, bla, bla. Sin duda es un sistema que es mejor, es un sistema que es más transparente y que rinde muchas más cuentas que el que teníamos antes, pero sobre todo que sí ya le puede garantizar hoy a los trabajadores una buena pensión con la reforma que acaba de pasar. Y eso no hay que dejar de insistirlo y de decirlo, ¿no? En fin, yo con esto concluyo y de veras agradecerles mucho el interés por el tema, las preguntas que estuvieron muy buenas y a ti, Álvaro, desde luego por la invitación. Gracias, Bernardo. Agradecerte a ti tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Te agradecemos. No me extiendo mucho. Sergio, ¿quieres agradecerle aquí a Bernardo el tiempo también? Sí, no, nada más. Muchas gracias, Bernardo. En nombre de SEC de la ciudad de Chihuahua también. Pues muy amable por todas tus láminas que nos compartiste, están realmente muy ilustrativas. Muchas gracias. Si pudieras compartirnos la presentación para mandarla a nuestros organismos, te lo agradeceríamos mucho, Bernardo. Y pues de nuevo, muchísimas gracias y a todos los socios de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez por su tiempo. Hasta luego, aquí terminamos. Ahora mismo se las comparto. Gracias a todos. Gracias, hasta luego a todos. Hasta luego.